Quiero elegir como número 1 que se integre igual de compañeros. Equipo número 9. Vente conmigo, no sé. Más o menos, ¿qué periodo abarca el feudalismo, jóvenes? ¿O qué periodo podemos asimilar como sistema feudalista? ¿Siglo qué? 6. 4 y 5. El inicio. ¿Y concluye? 16 al 18. No. Al 13, al 14, más o menos. Entonces sería más o menos 1000 años. Más o menos. 1000 años. A ver, lo podemos, jóvenes, asimilar también el feudalismo con lo que la historia ha llamado la Edad Media o el Medioevo, que sería desde el siglo IV después de Cristo hasta el 14 más o menos, o aproximadamente 1000 años. 1000 años. Sí. A ver, como todo. Su inicio, siglo 4, 5, inicio, llega a la cúspide, sería el 8, 9, 10, y empieza a decaer. Recuerden la ley de la física. Todo lo que sube tiende a bajar. Igual, jóvenes, el capitalismo que son ustedes, ¿verdad? El capitalismo va a iniciar más o menos siglo XII, cuando un feudalismo estaba en su decadencia. Empieza a subir. El siglo XIX y XX encuentran su máximo apogeo o auge, y considero que a fines del siglo XX, empieza ya la línea descendiente del capitalismo. Entonces no todo va a permanecer en la cúspide. Eso nada más se recuerda, ¿no? Como para que se bien. El inicio del sistema feudal, aún con resabios del sistema esclavista, ¿no? Que un sistema o modo de producción no va a terminar hoy, y ya el otro día va a iniciar, sino que va a haber una decadencia, y en esa decadencia inicia otro modo de producción. Es como las fechas en la historia, ¿no? Son para ubicarnos en el espacio y en el tiempo. Revolución Mexicana en 1910, su inicio, 1915, 1920. Entonces, es para ubicarnos en el espacio y en el tiempo. Aquí por siglos. Ubicación en Europa, ¿no? En Europa, en Asia, Adelante. Bueno, primero que nada, dice
Aproximadamente en el siglo IV de nuestra era, a raíz de las invasiones de los pueblos bárbaros del norte de Europa hacia el Imperio Romano, cada invasión dejaba asentado un territorio nuevo y un rey o un señor feudal, que eran los que los señores feudales con el rey eran los que gobernaban el feudalismo. Tenía bajo su dominio un feudo, o sea, un feudo es una gran expansión territorial que abarca villas enteras. Estos pobladores pasaban automáticamente a ser trabajadores del rey, o sea, del que mandaba, del señor feudal. El feudo era, como podemos decir, una parte del territorio, y los de esa parte del territorio, los que se encontraban ahí viviendo, eran los trabajadores del rey. Mis compañeros les van a decir las características del feudalismo. Recuerden, jóvenes, que aún en el feudalismo existían los siervos, sobre todo los siervos, ¿sabes? Que fueron esclavos, o que en libertad, pero de forma total, y se la va a llamar siervos libres, descendientes del siervo. Y son ellos los que hacían el trabajo en los feudos. No hay que confundir lo siguiente. A ver, había diferentes establecimientos feudales. Ante la invasión de un señor feudal hacia 3 o 4 feudos, con el tiempo se consideró como un reino. Se estableció una especie de reinado. No un feudo era un rey, sino a través de la justicia militar establecieron alianzas y se estableció un reino. Claro, ejemplo tenemos el reino de Castilla, en España, y el de Aragón, eran dos reinos. Estos reinos, tiempo atrás, estuvieron integrados por sistemas feudales. Entonces, fueron regiones un poco complejas. Yo siempre les recomiendo que observen películas como El Señor de los Anillos, ¿no? Donde ahí están los feudos, un feudo, otro feudo, y se establece una alianza, y entre todos nombran un rey. Un rey de diferentes características. En el caso de esta película nos narran un sistema feudal caracterizado por un burgo, una ciudad amurallada. Toda la gente que vivía ahí trabajaban y prácticamente pagaban tributo al señor feudal. Y cuando fue feudo, tiempo las conquistas militares o por un acuerdo político, establecían un reinado. ¿Para qué? Para protegerse de otro reinado. Porque aún ya no era esclavismo, pero el feudalismo todavía en las tierras fueron parte elemental para el crecimiento del sistema feudal. Adelante, equipo 1. Bueno, la fuerza de producción era bajo de nivel técnico. Sus relaciones sociales eran entre los señores y los siervos. Existían dos clases de siervos, me parece. Pero que eran los siervos, los que estaban bajo el poder del señor, y los libres. Y bueno, existen 3 clases sociales en el feudal, que son los reyes, los nobles y los siervos. Y en este caso las características, las dos primeras son: la primera dice la propiedad de la tierra por unos cuantos señores, o sea que solamente pertenecía a una parte del feudo. Y la segunda es la producción agropecuaria y artesanal con base al trueque, o sea, hacían trueque con su producción. Sí. Recuerden, jóvenes, que la riqueza más importante del tema feudal fue la tierra. Y la base de la economía del sistema feudal, recuerden, fue el trueque. Aún no había un comercio establecido. Aún los productos no tenían un precio y tampoco un valor, y el cual tuviese una mercancía, en este caso una moneda, para intercambiarla con otros productos. Aún no aparecía. Ahí valía lo mismo. Ahí valía igual. Sí, tenía el mismo valor,
un kilo de carne y un abrigo o un caballo. Es que a veces una gente, ¿cómo era tonta la gente, no? Como un abrigo a una silla. A pesos que le gustaban. O Pero así como daban, recibían también igual. Nadie tenía los regalos, no necesitaban. Ya lo creo que cambiaban esto. Vean. Esto también como que les ayudaba para su propia supervivencia, porque por decir si alguien necesitaba, si no lo tenía, y por ejemplo se dedicaba, porque según yo lo que yo leí había personas que eran siervos que se dedicaban a hacer, por ejemplo, artesanía, y esos, por ejemplo, si necesitaban de algo, iban a intercambiar por luego que ellos necesitaban, y también eso pues les ayudaba para su propia supervivencia, para que no carecieran tanto necesidad. Que las necesidades no eran muchas. Simplemente comida, abrigo, casa. Ese era lo más elemental. Y por eso la protección de los siervos libres sobre todo, que después van a ser los artesanos y después los obreros, los hablares que hizo Marx, proletarios. Vean nada más cómo evoluciona esta clase social. Esclavos, siervos libres, artesanos. Luego vienen a nacer proletariado o obrero. Esta clase social ha ido evolucionando. Lo malo es que la gran parte de la población pertenece al proletariado. Pero lo que Juan, esta característica tenía, de que era una producción para un intercambio nada más, no para cuestiones de valor o de comercio. Y no porque no se valiera, jóvenes. Digamos, bueno, ¿por qué no vendían? Hubieran vendido, ¿no? A ese pensamiento. Recuerden que también nuestra forma de pensar ha venido evolucionando junto con nuestra necesidad. Eran poblaciones tan reducidas donde todos sabían qué producían, qué hacían. Y por eso era ese intercambio. No había ningún problema. Que tenían sus animalitos, sus vacas, sus ovejas, pues ahí que tenían que producir leche o queso, y también que tenían que intercambiarla con el que fabricaba pan, que hacía pan, o el que hacía vino. Y también en aquellos tiempos el precio funcionaba mucho porque el dinero, la moneda no tenía mucho valor. No había. Ajá, no existía. Y era por eso que se intercambiaban entre ellos. Sí, recuerden que la moneda surge como una mercancía más, pero es una mercancía que va a ser intercambiable con cualquier producto o servicio incluso. Entonces, eso no a un feudalismo del siglo XVIII, 9, 10, no se tenía todavía esa idea de decir, bueno, vamos a utilizar una moneda hecha de qué, de oro, de plata, para intercambiarla con otras mercancías. No se le da el valor todavía a lo que conocemos como dinero. Precisamente el dinero, junto con el comercio, junto con el proletariado y la burguesía, van a ser elementos que van a dar origen al fin del sistema feudal. Cuando aparecen todos estos elementos jóvenes, la sociedad entonces, hablemos hace 1000 años, se empezó a entrar un cambio, quizás como lo que tenemos ahora. Yo he hablado que estamos en un sistema nuevo. Desde 1984 los economistas hablan de la globalización como el modo de producción que va a sustituir o está sustituyendo al capitalismo. Porque si el feudalismo, si el esclavismo, si el modo primitivo de producción tuvo su fase superior, pues igual el capitalismo Carlos Marx lo predijo nada más para un cierto periodo, porque Marx nos habló del socialismo como el modo de producción que iba a sustituir al capitalismo. Pero, pues, el socialismo no fue algo real a nivel mundial, solamente se desarrolló en lo que fue la URSS, 16 repúblicas, en algunos países europeos, a punta de bayoneta, a punta de tanque de guerra, el socialismo, la China de Mao Zedong, la Corea del Norte, Cuba en este continente, ¿no?
Pero el socialismo tuvo un periodo de 1918, 1989, ya. Y el capitalismo se ha perpetuado. Pero repito, los economistas, sobre todo los norteamericanos, hablan que actualmente el mundo entró a un modo de producción distinto al capitalismo. Y de ellos han llamado globalización, lo cual nos predice Carlos Marx. Y jóvenes, ¿cómo sabemos que es un modo distinto de producción? Simplemente el hecho de que los elementos que nos permitan comunicar de un lugar a otro en cuestión de segundos, ya los tenemos en la mano. El internet, jóvenes, la computadora, el celular, son los que en su momento el feudalismo sería una especie de una artesanía local, un buen vino, algo tan esencial, ¿verdad? Entonces las barreras de comunicación actualmente jóvenes se están eliminando. Hay países que aún están bloqueados, ¿no? Como Cuba, Corea del Norte, pero por ejemplo jóvenes también las cuestiones diplomáticas ahora se están eliminando. Solamente Canadá y Estados Unidos nos hablan de un visado, pero en más países simplemente con el pasaporte. Otra forma en que entramos en un mundo diferente, en un sistema de producción diferente, es en cuanto al comercio. Podemos comprar un producto en cuestión de segundos, de minutos. Igual, de Australia, de Nueva Zelanda, de Argentina, pueden comprar productos en cuestión de segundos nacionales, ¿verdad? Y podemos pagar con nuestra tarjeta mexicana, y lógico, al pagar se transfiere a la moneda de ese país. Entonces son cuestiones que a veces observamos y ya se hacen muy común, sobre todo ustedes que nacieron, digamos, ya con ese modo de producción. Y el ejemplo más claro de que estamos ya en un mundo distinto a lo que es el capitalismo en sí, es la gastronomía. La gastronomía, lo que es la hamburguesa, la pizza, el hot dog, todo lo que consumimos actualmente, consumen también en Centroamérica, en Sudamérica, en Sudáfrica, en Europa, en China, en Japón, en todo el mundo. Entonces, ya lo negativo son las cuestiones de la delincuencia también. El crimen organizado también ya está globalizado. Los cárteles que trabajan en América son los mismos que están en Europa, en Asia, en Sudáfrica, en Estados Unidos. Entonces, es un mundo ya muy dinámico. ¿Me da permiso? ¿Me da permiso? La tercera es el trabajo productivo basado en las relaciones de los servidumbre. Dominio del señor feudal sobre el campesino. Se le decía que cuando el señor feudal abarca un territorio, todos los que están en ese territorio trabajamos para él. Y cuando digamos que cuando nosotros somos servidores de él, todos nosotros, si nosotros vamos a cosechar, a nosotros, cuando nosotros cosechamos, a nosotros nos toca, digamos, que la cuarta parte de lo que cosechamos, o menos de la cuarta parte, y lo demás, todo se lo vamos a entregar al señor feudal, porque así era, pues, así se trabajaba En ese periodo, este es una forma de pagar al señor feudal. Ojo, para el señor feudal, diezmo ya se quiere. Bueno, a partir del año 1100 hay un acuerdo papal entre los reyes europeos y la Iglesia Católica, de toda la riqueza de la población sometida por el reinado europeo, tenía que considerar un 10% para la Iglesia Católica. Entonces, no solamente la cosecha del campesino, sino también el utilizar el agua.
para el tema del tiempo, el usar un puente, el utilizar los animales para el cultivo, porque el tiempo libre no era dueño de sus animales, se tenía que rentar, o sea, tenía que pagar un tributo al señor feudal. Incluso las mujeres, cuando quedaban viudas, para que se volvieran a casar, tenían que solicitar permiso al señor feudal y pagar también un tributo. O ofrenda. Ofrenda no lo que. O ofrenda. No, era tributo, tenían que pagar parte de la cosecha, o bien algo en especie, ¿no? Que podía ser alguna pequeña propiedad. Pero sí, era una forma de seguir un sistema esclavista que sería más moderno. Adelante. Y ya lo que sería el último punto, que es economía y subsistencia, se dio a causa de la independencia del comercio. Y la independencia del comercio se dio a que casi el trabajador, el campesino, como casi le daba todo su trabajo al señor feudal, solamente se quedaba con muy poco, no tenía la sensibilidad de tener un ingreso económico mejor, y eso ocasionaba de que pues viviera solamente a lo que sería al día, porque no tenía el suficiente recurso como para tener una vida más, podría decir, más cómoda. Y luego no existía mucho, o no estaba mucho la circulación del monetario, que sería lo del dinero. Y como no había mucho esa circulación, pues tampoco había suficiente. Siempre se dice que se basa en las películas, ¿no? Cualquier película nos habla de cómo era la vida antes. Hay una película de caricatura y así, de forma normal, de Robin Hood. Cuando el sobrino del rey, Arturo, exige que se pagara más tributos. Entonces van las pequeñas niñas y prácticamente azotan a las personas para sacarle la última moneda. Al perrito de cada moneda. De esa forma exigían tributos. Aquí claro, en especie, ¿no? Sobre todo en grano, en trigo. Recuerden que el alimento básico de los europeos es el trigo. No hay que decir, iban y les cae su maíz. No, les cae el trigo porque es su alimento básico. El trigo, la cebada también, o alguna otra cosecha. Pero este es lo que es trigo y cebada. Y también la vid, la uva para la acción del vino. Equipo número 8. Serían las características del sistema feudal. Resumen rápido, jóvenes. ¿Quedó claro? La riqueza del sistema feudal se basó principalmente en la explotación de la tierra. El arma material originalmente hablando del feudalismo, el pueblo. Ahí está. Un aplauso para el equipo. Siéntate, güey. Vamos con el equipo 2. Vayan hasta los asientos de la lámina, señores. Y luego vamos a alimentar unas cuantas preguntas, unas 10. Una 10 nada más, una retroalimentación de listo de más. Un chiquito. Vamos con el siguiente tema, que es elementos. Elementos que surgieron para el descubrimiento del socialismo. Elementos que surgieron para el debilitamiento ilógico. Fin del sistema. Otra hora. ¿Qué es el periodo? No, ¿sabes qué oye, ¿cómo vale? Ya, te preguntaron, vaya. Tania. Siglo 4 después de Cristo hasta el 14 aproximadamente.
paralelo a la edad media. Otro que se llama el oscurantismo. Adelante, equipo 2. Isidro. Y aquí tenemos un entonces, dice que el sistema político, económico y social que se dio en Europa durante la Edad Media implicaba el predominio de una clase social de dinero y la existencia de vínculos de dependencia entre Señor y campesinos. Una serie de conflictos sociales y guerras como la rebelión campesina de la guerra revolucionaria entre Inglaterra y Francia. Este fue uno de los principales elementos que se hicieron para debilitar al feudalismo, o también conocidos como guerras francas. No, a ver, la guerra de 100 años, porque duró 100 años, entre Inglaterra y Francia, fue producto de una cuestión política. El dominio de Francia hacia Inglaterra, inverso. Los ingleses hacia la costa norte de Francia. Una lucha como de territorio nada más, 100 años. Así aparece un personaje en la historia de Europa, donde nos hace recordar cómo era esa guerra 100 años. Es una mujer. A ver, una película de una mujer. Juana de Arco. Ahí está. Juana de Arco. En el periodo, jóvenes, de la guerra entre franceses e ingleses. Ha estado siempre en una rivalidad histórica en Francia y en Inglaterra. Esta rivalidad no viene desde ahora, sino desde, yo creo, cuando se iniciaron como nación. Un personaje importante en esta guerra quiso someter a Inglaterra, incluso él pensó cómo llegar a Inglaterra a través del Canal de la Mancha, bajo el Canal de la Mancha. Fue Napoleón Bonaparte. Napoleón, recuerden que su fracaso fue querer conquistar Inglaterra, no lo logró. Y entonces Napoleón ordenó a sus queridos excavar un túnel abajo del canal del mar, el Canal de la Mancha que le llaman, que es la parte norte de Francia, para llegar a Liverpool, más o menos. Pues este canal, hace algunos años, lo echaron a andar, ya ocurrió. Acuérdense que hay un tren que une Francia e Inglaterra. En cuestión de minutos, los franceses llegan a Inglaterra y los ingleses llegan a Francia. Pero esa idea la tuvo Napoleón. Alguien que también quiso conquistar Inglaterra y que no lo logró fueron los alemanes. Con Adolfo Hitler. Los alemanes bombardearon 40 noches, así como el Louis, a Londres, queriendo invadir a Inglaterra. Entonces, este pleito entre europeos centrales de Inglaterra y central. Y aquí la rivalidad era la Guerra Santa o las Cruzadas. Fue la lucha entre todos los reinos europeos, incluyendo Arturo de Inglaterra, más la Iglesia Católica del Vaticano, en contra o más sobre los ortodoxos o los cristianos puros. Estas fueron las guerras grandes que se van a iniciar también más o menos en este periodo del año 1100, 1200. El Vaticano, la Iglesia Católica, su apuranza era conquistar el lugar donde nació Jesús, creador del cristianismo. Pero estas zonas, Israel, estaban resguardadas por los ortodoxos, por los cristianos puros. Y entonces, vean, van